Buenas noches, tengan todos y todas. Hoy es 4 de octubre del año 2021. Vamos a iniciar la clase número 12. Esta vez vamos a hablar de los lípidos o grasas, ¿verdad? Que es la siguiente biomolécula que tenemos dentro de la bioquímica. Ya hemos hablado de carbohidratos y pues las semanas anteriores habíamos hablado de lo que es las proteínas, la primera y la segunda parte de lo que son las proteínas. Y entonces vamos a iniciar en este momento con lo que son las grasas, ¿verdad? Un tema pues de más decir, es sumamente importante porque pues forma parte de nuestro día a día, de lo que nosotros hacemos y comemos y de lo que puede fisiológicamente hablando ocasionarnos el exceso de ella. Es bien complicada esa situación. Vamos a ver la parte biológica y también la parte química de lo que son los carbohidratos. Vamos a iniciar en este momento por compartir. ¿Me avisan si ya se ve? Sí, licenciado. Vaya, muchas gracias. Vaya, vamos a iniciar con la parte de los lípidos. Los lípidos son una biomolécula muy importante dentro de lo que son las biomoléculas. De hecho, dentro de la bioquímica son de las más importantes que se tienen. Y ahí pues iniciamos con algunos de los alimentos que pueden tener, en ese caso, grasa o lípido. Empezamos a la izquierda, tenemos lo que es la estructura básica de lo que es el colesterol. Ya vamos a ver esa parte del colesterol. Tenemos aceites, tenemos aceitunas, tenemos algunas semillas, tenemos carne, tenemos pescado, tenemos aguacate y tenemos huevos. Son entre tantos algunos de los alimentos que poseen lo que son grasas, grasas de origen animal y también grasas de origen vegetal. De ahí pues la importancia que se puede tener al respecto, ¿verdad? Porque a diferencia de lo que nosotros podemos llegar a pensar, fíjense que las grasas son básicamente necesarias para el cuerpo humano. Lo que sucede es de que muchas veces en la grasa, lo malo de las grasas es que se tienden a consumir en exceso, ¿verdad? Aquellos alimentos de origen animal, sobre todo, que tiene este tipo de biomolécula, es el que más nos puede llamar la atención. Unos chicharrones, por ejemplo, un cachete en la yuca, o pues podríamos hablar de carne de cerdo, costilla en barbacoa o algo por el estilo, que nos podría generar en algún momento dificultades a la hora de el exceso que de ella se puede tener. No son malas, de hecho no son malas, son importantes y son necesarias para el correcto funcionamiento del cuerpo humano. Y también regulan algunos tipos de síntesis. Por ejemplo, las vitaminas liposolubles son vitaminas que se van a ver más adelante, que para que se puedan metabolizar en el cuerpo humano necesitan de lo que es las grasas, ¿verdad? Lo malo es el exceso y lo malo también es que tenemos otra biomolécula que son los carbohidratos. Y pues los carbohidratos son la energía primaria. Las grasas son energías de reserva.
ambas son energía. Entonces, cuando usted come carbohidratos y come también grasa en una alimentación, en una comida, de hecho, van las dos biomoléculas, siempre tiende a gastarse primeramente lo que son las grasas, generando que al final, perdón, que se gastan primero los carbohidratos, generando que las grasas siempre queden por último, ¿verdad? O de reserva como tal. Entonces es bastante difícil que podamos al final llegar a gastarnos las grasas porque siempre van a estar como reserva energética y los carbohidratos pues van a estar formando parte de la energía primaria, la que se va a gastar primero. Ya hemos hablado de ellos. Y entonces pues va a ser gastada de primera mano. Entonces sería eso. Los lípidos son un tipo de biomolécula que se distinguen por su solubilidad característica. Son insolubles en agua, pero son solubles en disolventes no polares. Usted sabe que las grasas o lípidos no se pueden disolver en agua y eso, prueba de ello, por ejemplo, cuando usted hace una sopa de gallina, ¿verdad? O una sopa de pollo, cuando el pollo está bastante gordo, la grasa siempre va a estar en la sopa, ¿verdad? Siempre va a estar, pues, no mezclada, sino que es como una mezcla heterogénea, no revuelta, pues más bien, sino que se van a ver las dos partes o las dos fases que de esta puede tener. Y entonces, pues, eso va a indicar de que las grasas o lípidos no pueden ser pues mezcladas, digámoslo así, en ese tipo de solvente. Sí puede ser mezclado en solventes, disolventes no polares como el éter, ¿verdad? O algún tipo de alcohol que pueda generar esa solubilidad. Y también soluble directamente con los jabones, ¿verdad? En ese caso. Los lípidos son únicos entre las moléculas orgánicas, ya que su identidad es definida sobre la base de sus propiedades físicas y no por la presencia de un grupo funcional en particular. O sea que aquí son únicos, no vamos a tener, digamos, la presencia de algún grupo específico o característica, sino que tienen su forma única de estar. La palabra lípido proviene del término griego lipos, que significa grasa o tocino. De ahí bastantes términos como por ejemplo liposucción, que es cuando succionan grasa del cuerpo humano para una persona que tiene exceso de grasa en la parte del abdomen, por ejemplo, y le hacen ese tipo de eh, procedimiento. Ahí pues tenemos algunos tipos de alimentos, por ejemplo, ahí está el huevo. El huevo tiene lo que es colesterol, ¿verdad? Ahí está la molécula del colesterol, la vamos a ver, analizar un poquito más adelante. También ahí está una espinaca que tiene vitamina E. Y tenemos, vean la enorme molécula de un aceite, ¿verdad? Que tiene un triacilglicerol o el famoso triglicérido, que triglicérido que al final forma parte de las grasas. Y creo que en nuestro cotidiano conocimiento sabemos bastante de los triglicéridos y sabemos bastante de lo que es el colesterol. Básicamente son esas dos moléculas las que al final nos pueden generar algún tipo de situación que se dé de manera problemática, ¿verdad? Para el cuerpo humano y para lo que es la salud, ¿verdad? Porque siempre que tenemos colesterol en elevadas cantidades o triglicéridos en elevadas cantidades, nos puede generar un problema eh, de tipo fisiológico, ¿verdad? Puede haber grasa en las arterias, en las venas, que pueden ocasionar embolias y puede ocasionar la muerte. Por eso antes
que verme bien físicamente, debo sentirme bien físicamente. Muchas veces nosotros no le ponemos atención a este tipo de situaciones. Biológicamente hablando, el hecho de que uno ingiera demasiadas grasas o demasiados lípidos puede ocasionar problemas fisiológicos en el cuerpo humano, entre ellos que exista demasiado alimento con grasa. Lo frito es rico, pero es malo, y eso puede ir a parar al torrente sanguíneo. Y entonces a veces en una prueba general de sangre sale el exceso de grasa y se genera gran problema. Podemos tener incluso ácido graso. Vea, es problemática esa situación porque puede acabar en cirrosis sin haber tomado licor alguna vez. Podemos tener cirrosis por el hígado graso y generar pues problemas en todos los tipos de nuestra vida. Entonces hay que saber hasta qué momento llegar y en qué momento pues verme limitado a el consumo de este tipo de alimento. Tratar en la medida de lo posible de retirarse de lo que es los alimentos fritos. Yo sé que cuesta, yo sé que es bien difícil comer salcochado a veces, pero debemos de hacerlo, ¿verdad? Sobre todo que nosotros vamos para mayores eh, y pues el metabolismo de nuestro cuerpo tiende a ser menor o tiende a ser más lento, digámoslo así. Y entonces ahí habría que tomar en cuenta esa situación, ¿verdad? Para lo que es la interpretación de esto. Así que eso podríamos hablar de lo que son los lípidos, ¿verdad? Básicamente eso podemos hablar de los lípidos. Algunas de las funciones de los lípidos podría decirse o parecer que los lípidos no tienen mayores utilidades en el cuerpo humano, pero sí las hay, sí lo tienen, ¿verdad? Así que vamos a ver algunas. Dice que es componente estructural de la membrana celular, ¿verdad? Tiene un carácter anfipático, o sea, permite que cabezas polares proyectan afuera para interactuar con moléculas proteicas y cola polar al interior de la bicapa lipídica. Cuando hablábamos en aquel momento de la célula, hablábamos de que la membrana celular, o sea, la capa que pues envuelve a la célula o la que limita básicamente a la célula, es una capa bilipídica, o sea, que tiene doble capa de lípidos, ¿verdad? Y al final, esa doble capa de lípidos, pues va a generar que exista lo que es, pues, una separación entre células, ¿verdad? Cuando se habla de anfipático, ¿verdad? Se habla de un extremo hidrófilo, es decir, que es soluble en agua, y otro que es hidrófobo, que no es soluble en agua. Esa es una de las características. Anfipático, que tiene dos puntas, digamos, una soluble en agua y la otra no soluble en agua. También dentro de las funciones de los lípidos es activación de enzimas. Recordemos, ya las enzimas ya hemos hablado de ellas anteriormente, ¿verdad? Y pues podemos decir que son sustancias que aumentan la velocidad de reacción o la disminuyen. Entonces dice, participan como mensajeros en transmisión de señales a interior célula como diacilglicerol o fosfatilcolina, que activa a una enzima mitocondrial. O sea, que las grasas sirven como mensajeros químicos en algunos momentos, ¿verdad? Y que esos mensajeros químicos
hacen que se active las enzimas. O sea, gracias a ciertos lípidos, ¿verdad? Es que se pueden activar algunas enzimas y que se produzca un proceso más rápido en ese caso, ¿verdad? Activando una enzima de la mitocondria, y la mitocondria pues es la central energética, y hace pues que la célula funcione óptimamente con esa situación. También es componente detergente de bilis, o sea, tiene fosfolípidos, ya lo vamos a ver, y sobre todo fosfatilcolina, que sirve para solubilizar el colesterol, o sea, que se pueda ser soluble. Disminución provoca formación de cálculos biliares de colesterol y pigmentos biliares, o sea que los lípidos están en la bilis, vea, y pues eso sirve para evitar la formación de cálculos biliares. En ese caso, la ausencia de ellos en ese momento pues generaría eso, cálculos, ¿verdad? Y eso sería un problema porque el colesterol entonces es el que se empezaría a quedar, digámoslo así, en la bilis. Incluso empezaría como a petrificarse, digámoslo así, y pues esos serían los cálculos de colesterol. Entonces, la presencia de esos lípidos pues hace de que se pueda el colesterol solubilizar y al final pues pueda tener lo que es el evitar que existan cálculos de colesterol. Así que es muy importante en ese caso. También sirve de síntesis de sustancias de señalización celular. Por ejemplo, el fosfatidinol y la fosfatidilcolina actúan como donadores del ácido araquidónico para síntesis de la prostaglandina. Ya vamos a hablar del ácido araquidónico y de las prostaglandinas. Eso aparece cuando alguien se golpea una parte del cuerpo y se generan los dolores conocidos como agujetas. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, los lípidos pueden servir bastante para la disminución de esa situación y por ende, pues disminución de sustancias que causen el dolor, que es el ácido araquidónico convertido en prostaglandinas cuando es perturbado por un golpe, por ejemplo. Lo vamos a ver más adelante. Los lípidos y su clasificación. Los lípidos son o tienen dos ramas. Está la parte de los ácidos grasos y hasta la parte de los esteroides. Si usted se fija directamente, voy a usar el cursor. Ahí están los lípidos como la base principal. Y los lípidos se separan en dos, que son los esteroides, que están por aquí abajo, y se reparten en ácidos grasos. Vea, los ácidos grasos básicamente es una cadena de átomos de carbono y de hidrógeno, ¿verdad? O sea, estamos hablando de una cadena de hidrocarburos que finaliza con un grupo ácido carboxílico. Esto le va a dar el carácter anfipático que los mencionaba anteriormente para las grasas. Los ácidos grasos pueden ser de dos tipos, lo voy a describir más adelante, ¿verdad? Después de las diapositivas. Los ácidos grasos pueden separarse en prostaglandinas, que sería la del ácido araquidónico cuando se golpea un miembro del cuerpo, un dedo, por ejemplo. Pero lo más importante sería que los ácidos grasos se pueden separar en tres grandes grupos, que serían las ceras, los triacilgliceroles y los fosfoglicéridos. Las ceras es como la cera de abeja. Los triacilgliceroles son los famosos triglicéridos
que son muy problemáticos que existan en el cuerpo humano. Y los fosfoglicéridos, que es básicamente un triglicérido que ha perdido un ácido graso y se le ha pegado un grupo fosfato. Por aquí está en la diapositiva. Por ejemplo, las ceras son un ácido graso. Pueden ser ácidos grasos con un alcohol de cadena larga. Eso es una cera. Está formado por un ácido graso con un alcohol de cadena larga. Los triglicéridos o triacilgliceroles son una molécula de glicerol, ya la vamos a ver más adelante, que tiene como tres colitas, digamos así, ¿verdad? Donde en esas colitas se unen tres ácidos grasos, que son los de esta forma que aparece en el segundo recuadro. Por eso es que al final son triacilgliceroles, porque es un glicerol al cual se le unen tres ácidos grasos. Por eso de triácidos. Tres ácidos grasos que forman el famoso triglicérido, que es como comúnmente se le conoce. Triglicérido. Serían tres ácidos grasos y el glicerol, ¿verdad? En ese caso, tomando eso. Y el fosfoglicérido, a diferencia del triacilglicerol, tiene dos ácidos grasos. Si usted ve la molécula, va a tener siempre una molécula de glicerol con tres entradas o tres colitas, pero en lugar de que hayan tres grasas o tres ácidos grasos, vamos a observar que el primer ácido graso y el segundo ácido graso pues están en esa posición, primera y segunda, y la tercera, en lugar de que exista un ácido graso, va a existir un grupo fosfato, se le llama a eso, que sería un PO4 y un aminoalcohol. Sería una combinación entre una amina y un alcohol. Se va a ver más adelante cada uno en detalle. Sería lo que forma parte de los lípidos. Luego tenemos el otro grupo que es muy importante también, ¿verdad? Que es el grupo de los esteroides. Aquí está por debajo. Los esteroides, este es el esterol, vea. Es la base de cosas importantes como el colesterol, que sería en ese caso la más representativa de los esteroides, y las famosas hormonas esteroideas, como por ejemplo las hormonas sexuales, ¿verdad? Son y forman parte de este majestuoso grupo. Vaya, vamos a continuar con la clasificación de los lípidos. Pueden clasificarse también como hidrolizables y no hidrolizables. Eso pueden irlo viendo ustedes en su estudio para lo que viene siendo el segundo parcial. Los lípidos hidrolizables son las ceras, los triglicéridos y los fosfolípidos. Y los lípidos no hidrolizables pueden ser o son los esteroides, las vitaminas liposolubles y los eicosanoides, que son moléculas de 20 átomos de carbono. Dentro de los lípidos hidrolizables, la mayoría de los lípidos contiene ésteres. Ojo, oigan que aparece otro grupo que son los ésteres.
los cuales en presencia de un ácido base o una enzima se hidrolizan. El enlace COOR en el éster se rompe, formándose un ácido carboxílico y un alcohol. Esta molécula que aparece aquí, la voy a tratar de encerrar, voy a usar el lapicero, me he olvidado. Esta molécula que aparece aquí, ya, es la molécula de un éster. Esta, miren, es un éster. Aquí creo que está señalado. Esto es un éster. Vemos que tiene el grupo carbonilo o doble C, una R que sería una cadena hidrocarbonada, la O con otra cadena hidrocarbonada. Si eso se selecciona con hidrógeno y un grupo hidróxido, ¿verdad? La reacción química va a generar, ¿verdad?, un ácido carboxílico, que es este, va a generar un ácido carboxílico que ya lo hemos mencionado en algún momento desde la química orgánica y en algún momento por otro lado. No puedo hacer una rueda, espérenme. A ver si me sale con la otra mano. Me va a salir esto. Un ácido carboxílico y un alcohol. Ahí está. Dice, la mayoría de los lípidos contienen ésteres. O sea, los lípidos tienen un grupo hidrocarbonado, perdón, un grupo carbonilo que sería el O-NaCC, una R que es un grupo hidrocarbonado y una O y otra R que sería más cadena de átomos de carbono e hidrógeno. Si estos se ponen en presencia de un ácido, acuérdense, la H es para ácidos, acuérdense, ¿verdad? La H es para ácidos y la OH es para bases. Por eso hablamos en ese caso de la hidrógeno y hidróxido. ¿Verdad? Puede generar, ¿verdad?, un grupo ácido carboxílico y un grupo alcohol. Acá el ion hidrógeno y el ion hidróxido van a actuar como enzimas en ese momento, como donadores de protones o aceptores de protones. Y protones de protio, ¿verdad? Del protio, se dice el término del isótopo del hidrógeno, ¿verdad? No de un protón en sí. Entonces, cuando se hace eso, ¿verdad?, se obtiene pues lo que es un grupo ácido carboxílico y un grupo alcohol que ustedes ya tienen pues como la base de eso, ¿verdad? Y el conocimiento. Dice que los lípidos y no hidrolizables presentan una variedad de estructuras y roles. Los lípidos liberan una gran cantidad de energía, por lo que son una fuente de almacenamiento de energía. En ese caso, ya hemos hablado de esa situación, de que los lípidos generan esas cantidades de energía de reserva. Los ácidos grasos. Vamos a empezar por los famosos ácidos grasos, que era lo primero que aparecía dentro de la molécula. Los ácidos grasos son los lípidos más sencillos que existen y se pueden encontrar constituyendo la estructura de lípidos más complejos. Un ácido graso contiene una larga cadena alquílica sin ramificaciones terminada en un grupo ácido carboxílico. Véase la imagen del final. Aunque el grupo ácido carboxílico es hidrofílico, la cadena larga hidrocarbonada hace que los ácidos grasos de cadena larga sean insolubles en agua. ¿Qué quiere decir eso? El hecho de que tenga un grupo carboxílico, un grupo ácido carboxílico,
Eso significa, lo voy leyendo aquí, hidrofílico. Hidrofílico, eso significa que de ese lado la molécula perfectamente podría ser soluble en agua. Acuérdense, si es un ácido carboxílico, estamos hablando, por ejemplo, del ácido acético, para que tengan una idea. El ácido acético es el vinagre, el común vinagre, el del curtido de las pupusas. Díganme ustedes si no es soluble en agua, sí lo es. ¿Ya? Usted agarra vinagre y le echa agua y usted lo arrala, decimos. O sea, se hace la mezcla, en este caso la mezcla homogénea. Pero lo dice acá, aunque el grupo ácido carboxílico es hidrofílico, ahí estoy señalando, vea, la larga cadena, o sea, toda esta cadena, vea, toda esta cadena, todo lo que es el zigzag que usted ve ahí, toda esa cadena, la larga cadena hidrocarbonada, que es, aquí está señalado, es cadena hidrocarbonada. La larga cadena hidrocarbonada hace que sea insoluble en agua. Entonces, es insoluble en agua. Por eso es que quedamos en pie o en claro que los ácidos grasos son insolubles en agua. Alguien con más conocimientos ya de la parte práctica, digamos, rápido podría decir, bueno, pero el grupo carboxílico o ácido carboxílico es hidrofílico. O sea, se puede disolver en agua o solubilizar en agua. Sí, pero la gran cadena hace que al final la cadena gane sobre la cadena hidrofílica. Entonces, estamos hablando de partes polares y apolares. Y ahí está señalado. Está en ruedita donde dice grupo carboxílico y ahí tenemos que es cabeza polar, o sea, hidrofílica. O sea, que esa cabeza puede hacer que se pueda disolver o solubilizar en agua. Pero lo que está encerrado en celeste, o sea, que es todo esto, lo que está encerrado en celeste, que es la larga cadena de átomos de carbono y de hidrógeno, ¿verdad? Lo hace hidrofóbico, aquí está, hidrofóbico, ¿verdad? Lo hace hidrofóbico, quiere decir que hace que esa parte, esa cola, no tenga, no tenga la capacidad de solubilizarse, ¿verdad? A esto se le llama, lo decíamos al inicio, cadena anfipática, ¿verdad? Una cadena anfipática es una molécula que tiene un grupo hidrofílico y un grupo hidrofóbico. Ahí dice, aunque el grupo ácido carboxílico es hidrofílico, la larga cadena hidrocarbonada hace que los ácidos grasos sean insolubles en agua. Los ácidos grasos naturales tienen un número par de átomos de carbono. Ojo, normalmente están entre 12 y 24 porque son sintetizados del acetato, o sea, compuesto con dos carbonos. O sea, una de las características principales es de que los ácidos grasos siempre aparecen en números pares y por lo general va a estar entre 12 y 24 carbonos, ¿verdad? En ese sentido. Un ejemplo de ácido graso, lo estoy leyendo de un libro, es el ácido láurico, un ácido que tiene 12 átomos de carbono que se encuentra en el aceite de coco. El ácido láurico tiene 12 átomos de carbono y se encuentra presente en el aceite de coco. Saben ustedes que el coco tiene grasa, ¿verdad? Entonces, aceite de coco sería en ese caso lo que podemos mencionar al respecto. Quizás antes de pasar a esta parte, voy a mencionar, voy a quedar en esta, algunos ejemplos de ácidos grasos
que pueden ser muy importantes. Y les voy a ir pasando quizás del libro donde tengo este texto, le voy a ir tomando foto ahorita y le voy a ir pasando estas fotos a ver si me salen bien las fotos porque el libro es brilloso. Permítame, voy a probar para mandarles esta, a ver si me sale. Vamos a ver, permítanme. A ver si me salen las. Sí, pienso que se ven bien. Les voy a mandar una tablita para que la tengan ahí. No está incluido aquí porque es bastante, pero sí queden que iba a compartirlo con ustedes, aunque sea la foto en el grupo. Así que ahorita les voy a mandar eso para que veamos algunos ejemplos de ácidos grasos, ¿verdad? Para ir pues avanzando en esta parte. Creo que pueden entrar de una vez al WhatsApp, que ya se volvió en sí, gracias a Dios. Entonces, vamos a mandarles en ese momento dos imágenes. Tal vez se ven. Sí, creo que sí. Si no se ven muy bien, pues me avisan. Ya WhatsApp le baja calidad. Y estamos hablando, vamos a hablar del segundo grupo. Del segundo grupo que es bueno que lo tengamos, ir compartiendo algunas fotos de cosas importantes porque de verdad que es demasiado y a veces no sé cómo poner tanto en tan poquito, ¿va? Que son las diapositivas. Entonces, nos podemos ir, si gustan y si pueden, al grupo de la segunda foto, ¿verdad? Que son algunos ejemplos de ácidos grasos, ¿verdad? Una tablita muy interesante, ¿verdad? Ahí está, no sé si se ve bien. Sí, se ve bien, creo yo. Está de primer representante el ácido láurico, que es el que les mencionaba, que tiene 12 átomos de carbono, ¿verdad? Se obtiene del coco, ¿verdad? El punto de ebullición es de 43 grados Celsius. Y ahí está, pues, la formulita estructural y la formulita lineal, ¿verdad? Como se puede ver, cada zigzag, cada puntita, pues tiene lo que es un átomo de carbono y si no, pues usted cuente que son 12 átomos de carbono. Está el ácido mirístico, que es el segundo, no sé si se alcanza a leer, sí, tiene 14 átomos de carbono, ¿verdad? Y ahí pues podemos observar dónde es que se encuentran estos ácidos. Están en las nueces, ¿verdad? El punto de ebullición es de 54 grados. Está el ácido palmítico, que tiene 16 átomos de carbono, ven que van en pares, se encuentra en la palma, y el punto de ebullición es de 62. Ahí está pues la molécula, la forma lineoangular, que es la de líneas, y la forma estructural, condensada. Está el ácido esteárico, tiene 18 átomos de carbono y está en grasas animales. Ya ese pues tiene un alto punto de ebullición y es problema para la solubilización, no, para la metabolización de estas grasas en el cuerpo, porque entonces necesitamos que haya un punto de ebullición más alto para que la grasa se pueda solubilizar. Y entonces ahí es el problema de muchas veces de las grasas animales. Vean cómo se llaman ácidos grasos saturados. Acuérdense. ¿Se acuerdan que hablábamos en algún momento de cuando hablábamos de los alcanos, que hablábamos de alcanos, que los alcanos eran saturados? Cuando decimos saturados, estamos hablando de que tiene la máxima cantidad de átomos de hidrógeno. Y como son alcanos, jóvenes y señoritas, no va a tener enlaces dobles. Me puede decir, mire, Lick, yo veo ahí un enlace doble en la cola hidrofílica. No, permitan. Enlaces dobles en el grupo hidrocarbonado, o sea, en la cola. SOCC ya es un enlace doble, ¿verdad? Pero que no entra dentro de los alcanos, ¿verdad? Acuérdense que el doble enlace, para que no sea saturado,
va entre dos átomos de carbono. En este caso, toda la cadena hidrocarbonada solo tiene enlaces sencillos. Ese doble enlace pues es del ácido carboxílico, por lo que se considerarán alcanos, se me fue la idea, se considerarán alcanos, o sea, saturados, era la palabra que estaba queriendo escuchar en ese caso. Luego aparecen, si usted ve el segundo grupo, hay un ejemplo de ácidos grasos monoinsaturados. Cuando decimos de ácidos grasos monoinsaturados, estamos hablando de que solo tienen un enlace doble. Por eso es mono 1, acuérdense. Mono 1. Solo va a tener entre la cadena de hidrocarbonada un enlace doble. Ahí tenemos el ácido palmitoleico, que tiene 16 átomos de carbono, que es la famosa mantequilla, ¿verdad? Y el punto de ebullición pues es 0, ¿verdad? Porque ya está como líquida. Y está el ácido oleico, que tiene 18 átomos de carbono y está presente en las aceitunas y en el maíz. Esta es excelente comerlas, ¿ya? Comer aceitunas, ojo con eso, por favor, porque ustedes pueden ir viendo qué alimentos pueden servirle a usted para ingerir grasas de buena calidad. Y eso lo va a ver usted en el punto de ebullición. ¿Vea? Mientras más bajo es el punto de ebullición, mejor es para el organismo. Entonces, el punto de ebullición es apenas de 13 grados Celsius. ¿Vea? Son las famosas aceitunas y el famoso maíz. Ahí está la forma, y esto nos va a ayudar para entender por qué la forma cis y trans, ya lo vamos a ver, estaba en la primera imagen, pero también está en la siguiente diapositiva. Entonces vamos a ir quedando como claros en esa parte. Tenemos también ácidos grasos, según la tabla, poliinsaturados. Los ácidos grasos poliinsaturados nos indica de que tienen 2, 3 o más enlaces dobles. Poliinsaturados, 2, 3 o más enlaces dobles. Y ahí hay unos representantes que forman parte de ese momento, ¿verdad? Tenemos el ácido linoleico, ¿verdad? Que tiene 18 átomos de carbono, donde lo encontramos en las judías, que yo creo que son como los frijoles. Las judías verdes vienen siendo como las alberjas, creo yo. El cártamo, no sé qué es, pero podemos buscarlo a ver si existe algo de comer. Y el girasol. Por eso es que el aceite de girasol es buenísimo, porque vean, el punto de ebullición es -9, o sea, muy bajito. Es bastante sano para el cuerpo humano. También tenemos el ácido linoleico, ¿verdad? Que tiene 18 átomos de carbono. Está en el maíz. Ahí creo que ese no se ve casi, pero es maíz. Tiene menos 17 grados Celsius de punto de ebullición. Por eso el maíz es bueno, porque aparte de aportar carbohidratos, aporta grasas, aporta el ácido linoleico. Y está el famoso ácido araquidónico, que ya lo vamos a ver más adelante, que tiene 20 átomos de carbono, se le llama eicosaenos, lo que decíamos a la vez de 20 átomos de carbono, y está en la carne, en los huevos y en el pescado, que tiene un punto de ebullición de menos 50 grados. Y ahí podríamos hablar de ácidos grasos poliinsaturados. ¿Preguntas hasta este momento? Licenciado, buenas noches. Solo Buenas una noches. consulta. ¿En la mantequilla se refiere a la margarina o a la mantequilla orgánica? No, hay dos. Está la mantequilla y está la margarina. La margarina es, Ajá. yo entiendo que es como la María, la Sí. margarina, que es la que se hidrogena. Yo creo que más adelante viene una diapositiva cuando se habla de la hidrogenización, que es como de carácter artificial, la margarina. Y la mantequilla es la natural.
Ok, La gracias. margarina salió, lo voy a decir ahorita, la margarina salió antes como un sustituyente de la mantequilla, porque es como similar la contextura, ¿verdad? Pero es como, yo creo que viene más adelante, es como artificial, digámoslo así, ¿verdad? La margarina. En cambio, la mantequilla tiene orden natural. Está bien, muchas gracias. Bueno, ahí voy a compartir la siguiente diapositiva que habla de las grasas saturadas cis y trans. Ya la vamos a ver. Vaya, vamos a seguir. Entonces, ya que hablamos de algunos ejemplos, ya queda grabado, tienen las fotos para estudio. Decimos, los ácidos grasos, cabal, eso viene. Pueden ser saturados o insaturados. Acuérdense de cuando hablábamos de los alcanos, alquenos y alquinos, que decíamos que los alcanos eran saturados, solo tienen enlaces sencillos, y que los alquinos son insaturados porque tienen más enlaces dobles o triples y menos cantidad de hidrógeno. Los ácidos grasos pueden ser saturados o insaturados, dependiendo de si no poseen o poseen dobles enlaces en la cadena hidrocarbonada, respectivamente. Ya eso ya lo hemos hablado. ¿Se acuerdan cuando les enseñaba orgánica? Les decía, esto nos va a servir cuando veamos las grasas. Y ahora, pues, yo sé que los menciono y usted sabe, que, aunque quizás no lo recuerde muy bien, pero se acuerda de que los saturados eran los alcanos, enlaces sencillos, y los insaturados eran los alquenos y los alquinos. Entonces decimos, los ácidos grasos insaturados se pueden representar como isómeros cis y trans. Ahí viene lo importante. De la misma manera que se representaban los alquenos. ¿Se recuerdan que una vez, como en la clase 4, hablamos de los isómeros cis y trans? Si no, pues se va a esa clase y se recuerda, ¿verdad? Pero lo voy a medio explicar. Los isómeros cis y trans son muy importantes para reconocer qué tipo de grasa puede ser importante para el cuerpo humano. ¿Verdad? Entonces, han oído ustedes hablar de que las grasas trans son malas y eso es correctísimo, ¿verdad? Las grasas trans son malas porque si usted ve, ya lo vamos a ver ahí. Los ácidos grasos pueden ser cis o trans. Los enlaces dobles de los ácidos grasos insaturados que se presentan de forma natural tienen la configuración cis y siempre están separados por un grupo CH2. Nos podemos mover, si gustan, a lo que es la foto que tenemos en la foto 3, porque ahí se ve muchísimo mejor lo que yo les decía cuando hablábamos de las grasas cis y las grasas trans, aunque no es directamente, pero sí se aplica. Si ustedes ven en la foto 3 que aparece ahí en WhatsApp que les puse ahí, si usted ve la foto 3, va a ver que a la izquierda está un trozo de carne. La carne, si usted amplía la foto, tiene grasas, ácidos grasos, ¿verdad? En ese caso tiene ácido esteárico. Vean ahí, tiene ácido esteárico. El ácido esteárico creo que estaba en la tabla de la foto 2, tiene un punto de fusión de 69 grados Celsius. ¿Por qué? Yo creo que una vez lo dije cuando estaba en presencial y lo mencionaba en ese momento, de que el ácido esteárico, como es una grasa saturada, digámoslo así, lineal. Al decir saturada lineal, estamos hablando de que es que cada ácido graso es así como está ahí. Vean la base negrita con las moléculas azules que serían los átomos de hidrógeno y la cola de carboxílico. Si usted observa, como es lineal, va cayendo una sobre otra y queda bien empaquetadito. Me recuerdo que les decía yo
de que es como que usted ponga una ringlera de ladrillos y luego otra ringlera de ladrillos y luego otra, y solo hace ladrillo sobre ladrillo ordenadito. Eso es bien fuerte. Eso es bastante fuerte. Ya en grasas, si usted observa, cae un ácido esteárico, cae otro ácido esteárico, cae otro ácido esteárico y cae otro ácido esteárico y forman una capa lipídica bastante potente. Como están bien unidos, porque quedan como casados, uno sobre el primero sobre el segundo sobre el tercero y así hasta el quinto, todos los que aparecen ahí quedan bien como compactos. Eso hace que estén bien unidos y entre ellos los enlaces estén bien pegados, digamos, o bien fuertes, lo que hace que tenga un punto de fusión alto de 69 grados Celsius, un punto de fusión que es casi que imposible que el cuerpo humano lo adquiera. Y porque el cuerpo va a termorregular antes de llegar a esa temperatura y va a empezar a sudar usted y a tratar de enfriarse por la misma homeostasis del cuerpo y la termorregulación natural que tiene el cuerpo para que, como defensa del cuerpo, que nos hace o que nos permite que nuestro interior no se caliente porque puede ocasionar problemas graves. En conclusión, es difícil que esas grasas puedan salir de nuestro cuerpo. Si usted ve la imagen de la par, tenemos un aceite de oliva, digámoslo así, que es el famoso ácido oleico. El ácido oleico es una grasa, ojo, insaturada del orden cis, porque pueden haber insaturadas trans que son lineales, como los ácidos grasos saturados. No sé si me explico. Entonces el botecito, que es un aceite, genera el ácido oleico. Vea el punto de fusión. Si usted observa en la foto número 3, vea el punto de fusión, ¿verdad? Ahí tenemos que nada más tiene un punto de fusión de 13 grados Celsius. Fácil, solamente con el caminar normal en la casa o con las actividades cotidianas, ese alcanza el punto de fusión y entonces el cuerpo lo empieza a metabolizar. Ojo, es ácido graso cis insaturado, que es el que en la diapositiva aparece a la izquierda. Acuérdense, si es cis, ojo, los dos hidrógenos van al mismo lado y las dos R van al mismo lado. Si es trans, ojo, un hidrógeno va arriba y el otro hidrógeno va abajo. ¿Ya? Esa es la diferencia. Entonces, miren cómo se organizan. Vean la imagen de WhatsApp. Vean cómo se organizan los ácidos oleicos. Cae uno, cae otro cruzado, cae otro cruzado, cae otro cruzado, y entonces todos los ácidos oleicos caen en desorden. Y era cuando yo les decía, mire, es como que usted tenga una grasa saturada, trans, o una grasa saturada, o un ácido graso, y es una pared. Pero en las grasas insaturadas, cis, ¿ya? Que son las de la izquierda de la diapositiva, van a caer una y la otra va a caer en desorden y la otra va a caer en desorden, y entonces vamos a tener, ¿verdad? En ese caso, vamos a tener como que nosotros tuviéramos un millar de ladrillos tirados en el suelo, y entonces están todos los ladrillos ahí, pero en desorden. Yo les preguntaba antes, ¿qué es más fuerte? ¿Una pared o ese poco de ladrillos? Obviamente la pared. Entonces asociémoslo en ese caso a esa situación. Entonces ahí como que tenemos la importancia de eso. Sin embargo, lo que aparece en la diapositiva serían en ese caso las grasas insaturadas trans, que serían, voy a señalar, estas de acá, ¿verdad? Son estas de acá. Son las grasas insaturadas trans. Acuérdense, las cis tienen la H, miren, a un lado, y la otra H al otro lado. O sea, los dos están al mismo lado. Isómero cis. El isómero trans está a una arriba y otra abajo. Miren. Si usted observa, el hecho
de que sea trans hace que la molécula sea una molécula lineal, ¿verdad? Sea una molécula lineal. Y entonces, hacer una molécula lineal, esa es una grasa saturada de mal gusto quizás, o de mal funcionamiento para el cuerpo humano. Por eso es que usted cuando de repente compra un aceite, lo primero que le dice es, no sé si ahora van a entender el término, y le dice libre de grasas trans. Le sale el aceite libre de grasas trans. Entonces solo tiene grasas cis, ¿verdad? No sé si me explico. No sé si ahora tiene sentido, hoy que hablamos de eso, cuando vemos un aceite que dice libre de grasas trans. No sé si tiene sentido ese caso, ¿verdad? ¿Qué va a decir ahora en adelante usted cuando vea la vida diferente? Bueno, una grasa trans es lineal. Ya lo vemos porque es lineal, porque un hidrógeno queda arriba, el otro queda abajo. Hay repulsiones de todo tipo moleculares que hacen que al final la molécula quede lineal. Y usted observa, si usted ve la diapositiva, el de la izquierda y el de la derecha es prácticamente el mismo compuesto. Es el mismo ácido oleico. Véalo, si ya lo leyó. Pero el de la izquierda es ácido oleico, digámoslo así, bueno, porque es cis y va a caer en desorden como cae en la foto de WhatsApp. Y el ácido oleico trans, ¿ya? Tiene, por las repulsiones atómicas y moleculares, por la disposición del hidrógeno y de las otras colas R, queda lineal y al final esa termina convirtiéndose en una grasa no muy apta para el cuerpo humano. Preguntas, comentarios de esto. No sé si alguna vez habían visto algo por el estilo en alguna botella o en algún tipo de alimentos. Hay alimentos como ciertas mantequillas que decía el compañero, alimentos como ciertas aceites o alimentos que les pone ese pequeño cartel, digamos, donde dice que le dice esa situación. No sé si qué me dicen. Vale, entonces llegando a esa situación y a esa interpretación, ¿verdad? Preguntas al momento. Como les digo, es bastante, cuando uno ya entra y lo estamos viendo bastante, digamos que sencillamente, a modo de que usted pueda sentirle el gusto a esto, ¿verdad? A modo de que usted diga, hey, esto sí que es importante porque es algo que a mí me va a servir en mi vida, la parte biológica, la parte química y la aplicación que va a tener esto en su materia. Esta materia le abre dos, el otro ciclo que sería anatomía y fisiología animal y vegetal y no sé qué otra, ¿verdad? Así que continuamos. Ahí está lo que me adelanté, pero aquí está. El doble enlace cis produce una curvatura en las moléculas, lo que evita que se empaqueten muy juntas, junto con como los ácidos grasos saturados. Como resultado, los ácidos grasos insaturados tienen menos interacciones intermoleculares y, por lo tanto, menores puntos de fusión. Dicho eso, hablamos del de la izquierda, que es empaquetamiento o empaquetado, ¿verdad? Y se da eso. Y el ácido oleico. Seguimos. Vamos a hablar de los ácidos grasos omega 3 y omega 6. Yo creo que ya han escuchado ustedes algo de el omega 3 y del omega 6.
¿verdad? Como estamos hablando de ampliar nuestros conocimientos, pues le voy a mandar lo que este libro tiene de lo que es omega 6 y omega 6, 3 y 6. Ahorita les mando la información de eso, que es bien importante. No se me escribió. Sí. Vaya, hablamos del omega 3 y del omega 6. Dice, las grasas insaturadas pueden contener 3 tipos de ácidos grasos. Las grasas insaturadas, estamos hablando de lo que es ácidos grasos lineales, ¿verdad? Y grasas insaturadas, estamos hablando de grasas que tienen dobles enlaces sobre todo. Vale, dice, las grasas insaturadas pueden contener 3 tipos de ácidos grasos. Está el omega 3, el omega 6 y el omega 9. El ácido graso omega 6 se encuentra fundamentalmente en los cereales, en los aceites de las plantas y en los huevos. Es necesario que tengamos ese tipo de ácido graso. Los ácidos grasos omega 3 disminuyen, oigan, la tendencia a la agregación de las plaquetas sanguíneas, reduciendo, por tanto, la posibilidad que se formen coágulos sanguíneos. Se pueden obtener de los pescados de aguas frías, como el atún y como el salmón. Vamos a ver qué tiene de bueno esta imagen número 3. Hablamos de omega 3, omega 6 y omega 9. Estamos hablando de la posición donde se encuentra el doble enlace. Dice, los mayores beneficios para la salud de las grasas insaturadas con respecto a las saturadas son cada vez más evidentes, por lo que muchas dietas intentan incluir a un mayor porcentaje de grasas insaturadas. Aquí está mucho más amplio la importancia de que en la dieta comamos grasas insaturadas. Ya sabemos por qué. Las grasas insaturadas contienen 2 tipos de ácidos grasos, omega 3 y omega 6. Serían esas que son buenísimas e importantes. Desde el extremo que termina con un CH2, el primer doble enlace se encuentra en el carbono 6. Por eso se llama omega 6. Si el doble enlace está entre el carbono 6 y 7. Mientras que en el tipo omega 3, el primer doble enlace se encuentra en el tercer carbono, ¿verdad? Ahí aparece. El ácido graso omega 6 se encuentra fundamentalmente en los cereales, es lo que les he puesto ahí. Y ahí podemos ver, por ejemplo, ácidos grasos que tiene omega 6. Estamos hablando del ácido linoleico, creo que ya venimos hablando de él desde la tabla anterior, ¿verdad? Que está en las judías, en el aceite de girasol y en el cártamo, y vamos a buscar qué es. Y está el ácido araquidónico, ¿verdad? Que también está en la carne, en los huevos y sobre todo en el pescado. Y el ácido graso omega 3, que es el ácido linoleico, el ácido eicosapentaenoico y el ácido docosahexaenoico, EPA-DHA. Son ácidos grasos de gran importancia para el cuerpo humano. Las grasas de la dieta de los, bueno, está hablando de unos esquimales, que es lo en Alaska, ¿verdad? Que habla de que ellos tienen bastante grasa en el cuerpo para efectos de poder soportar las bajas temperaturas, pero son grasas de omega 3 y omega 6 que son buenas y aunque parezcan obesos, son sanos. En ese caso, entonces, estamos hablando de la grasa omega 3
y la grasa omega 6, ¿verdad? Que son importantes sus conocimientos en ese caso y en dónde se encuentran pues esos tipos de alimentos. Vale, ya pasamos un poquito lo que son los ácidos grasos, ¿verdad? Vamos a hablar entonces, en este caso, permítanme, voy a ver si viene algo de, permítanme, que me faltó algo que no lo agregué, pero que es importante, creo que no lo puse. ¿Qué es lo del ácido araquidónico? Ah, como no, pero está hasta el final. Ah, pues sí, no lo voy a explicar ahorita. Vamos entonces a entrar ahorita a la parte de los triglicéridos. Si los ácidos grasos eran malos, no les puedo contar nada mejor de los famosos triglicéridos. Los triglicéridos, pues van a tener en su molécula una molécula de glicerol, que sería esta molécula, la que está en celeste, esta, y a la cual a la molécula se le van a agregar 3 ácidos grasos. Por lo general, los ácidos grasos son ácidos grasos saturados, por lo que vamos a estar hablando de una molécula altamente difícil y muy dañina para el cuerpo humano. En el organismo, los ácidos grasos se almacenan en forma de grasas y aceites que se denominan triacilgliceroles, triacilglicéridos o coloquial triglicéridos. Creo que alguno de nosotros tenemos alto eso. Dado que son triésteres del glicerol o un alcohol trihidroxílico y distintos ácidos grasos. Fíjense de que la molécula del glicerol tiene la base de un éster y lo voy a escribir aquí para que tengamos el recordatorio en este instante. Por aquí lo voy a escribir. Tenemos la fórmula del éster. Los ésteres tienen esta forma, o si no lo van a buscar por allá y lo van a hallar, OCC, R, O y R. Tiene esta forma. ¿Vale? Ese es un éster, si usted se recuerda, ese era un éster, ¿verdad? Entonces vamos a ponerlo aquí para que se nos quede. Este es un éster o la fórmula de los ésteres. Vaya, si usted observa, solo voy a señalar el primero, ¿verdad? Para que tengamos una interpretación. Aquí está, miren. Aquí está la O. El doble enlace, que sería, esa O sería esta. La C, que sería esta. R, que sería esta, toda esta. La O esta, sería esta de acá. Y la otra cadena hidrocarbonada, que sería R', que es solo esta. Entonces, esto, cada una de ellas es un éster. Es un éster, es un éster. Por eso dice, cuando se habla de la definición, dice, en el organismo los ácidos grasos se almacenan en forma de grasas y aceites que se denominan triacilgliceroles,
triacilglicéridos o triglicéridos, dado que son triésteres. ¿Por qué triésteres? Porque tenemos 1, 2, 3. 3 ésteres unidos, ¿verdad? Del glicerol, un alcohol trihidroxílico y distintos ácidos grasos. Entonces, eso es un triglicérido, un triéster con 3 ácidos grasos unidos a la molécula en ese caso. ¿Va? Entonces, ahí podemos tener la fórmula general de un triacilglicérido es la siguiente, y ahí está. Tenemos la fórmula general a la derecha y un ejemplo a la izquierda, un triglicérido. Ahí se le ha pegado a los 3 ésteres, se le ha pegado 3 ácidos grasos saturados. Los triglicéridos son la mejor manera de almacenar energía de la que disponen los animales. Es la forma más fácil de nosotros tener energía en exceso y eso puede generar problemas. En un triacilglicérido, los 3 grupos hidróxido del glicerol forman un enlace tipo éster con el grupo carboxilo de 3 moléculas de un ácido graso. Lo que veíamos anterior era ya hecha el triglicérido, se forma un éster, pero antes de formar, digamos, y lo vamos a hacer aquí paso a paso, antes de formar esto, porque el que nosotros vimos era este, ya es la molécula en sí, ya formado el triglicérido, ¿ya? Pero aquí ya está el éster formado, por eso dice aquí, enlace de tipo éster, pero antes de que se forma, el glicerol en sí son 3 CHs con una terminación de un alcohol. Que se unen a la cadena del ácido graso, la cadena del ácido carboxílico, que sería este de acá. Miren. Se une al final el OH del glicerol con el COOH del ácido graso. Cuando el OH se une con el COOH, se forma un enlace de tipo éster y la formación de agua. Voy a ver si busco un pedazo por aquí donde pueda hacerlo. Vea. Entonces tenemos la colita. Vamos a poner esta OH unido a la HO, C y el doble enlace O. Esto es lo que se une. Cuando se unen, ojo con eso. Vean qué es lo que queda, porque lo que queda de la unión es esto, el éster. Esto queda, miren. Esto queda, miren. ¿Cómo se une? Se va a unir entonces, voy a usar otro color. Se va a unir el oxígeno este, lo voy a señalar. Este viene siendo este, ¿ve? ¿Ya? Y el carbonilo, que siempre aparece, que es este, miren. Miren. Entonces, al final, este O, miren, termina uniéndose con la C, doble enlace O, y aquí pues obviamente R y la otra R. Ahí está el éster. Ahí está el éster. Ahora bien, ¿qué nos sobró? Lo voy a señalar con otro color, con verde. ¿Qué nos sobró?
Lo de verde es lo que sobra, o lo que se suelta, digámoslo. Se sobra un H y un OH. O sea, tengo dos H's y una O. Entonces, siempre que se hace una unión entre un glicerol y un ácido graso, vamos a ver que se forma también agua, que serían los dos verdes que aparecen ahí. Por eso es que cuando se une este OH, que forma parte del glicerol, y el COH, que forma parte del ácido carboxílico, ¿verdad? Se va a unir la O rojo que ya vimos, la doble CO del carboxílico, y va a haber producción de agua. Por eso es que cuando usted observa, en este caso, usted tiene el glicerol y tiene las tres moléculas de ácido esteárico. Cuando estas se unen, las tres se forman de la misma manera y se forman tres enlaces éster. Pero miren lo que aparece al final. Cuando se unen las tres moléculas de ácido esteárico con el OH del glicerol, se van a formar tres moléculas de agua. Ahí. Por eso es que aparecen esas tres moléculas de agua. Entonces dice, el glicerol más tres moléculas de ácido esteárico, ¿verdad? Nos va a generar un triesterato de glicerilo o una que se llama triestearina. Es una grasa, ¿verdad? Y ahí pues queda ya marcado más o menos esa situación. Preguntas del enlace que se genera. En el examen, una preguntita sencilla podría ser, tiene este glicerol y estos tres ácidos grasos, únalos y saque el triglicérido. ¿Qué va a hacer usted? Eso, unirlos y sacar el agua por separado. Algo así como cuando uníamos los péptidos. Sería como lo de resolver. La mayoría de las grasas y los aceites son mezclas de triacilgliceroles que contienen dos o tres ácidos grasos diferentes. Quiere decir que un triglicérido puede estar formado por tres ácidos grasos iguales, como también un triacilglicerol o un triglicérido puede estar formado por tres grasas distintas, como el caso que aparece ahí. Ese triglicérido, el de abajo, el que no hemos marcado nada, es un triglicérido mixto, se le llama eso, que tiene un ácido, que tiene ácido láurico, tiene ácido mirístico y ácido palmítico. Entonces podemos tener triglicéridos con ácidos grasos iguales como triglicéridos con ácidos grasos distintos, ¿verdad? En ese instante y en ese caso, ¿verdad? Ahí están los triglicéridos llamados aceites y los triglicéridos llamados grasas. Vean la diferencia entre un triglicérido que puede ser un aceite y un triglicérido que puede ser grasa. De más está comentarles cuáles pueden ser los buenos y cuáles pueden ser los dañinos. Dice, los triglicéridos sólidos a temperatura ambiente se llaman grasas y están compuestos normalmente de ácidos grasos saturados. Las grasas provienen normalmente de fuentes animales. Un triglicérido, grasa, tiene grasas saturadas y acuérdense, son grasas lineales, por lo que son malas o son más dañinas para el cuerpo humano su elevada alimentación. Usted que come cachete de yuca, usted que come chicharrones, usted que le gustan las pupusas de chicharrón, usted que le encanta bastante comer carne de cerdo a la plancha o costilla de cerdo en barbacoa, sabe o debe de saber que está ingiriendo directamente
triglicéridos. Triglicéridos con ácidos grasos saturados, o sea, ácidos grasos lineales. Después, no se queje que usted tiene más del peso que debe tener. Después no se queje que se le subió la presión, porque la presión elevada o la presión alta puede deberse a que en el torrente sanguíneo usted tenga más grasa porque come mucho cerdo, porque come mucha carne, porque come todo frito, vea, y los estoy regañando. Entonces, eso le va a generar a usted problemas graves, físicos no importa, pero sí internos, o sea, fisiológicos. Entonces usted valore su cuerpo, valore su forma de vivir, ¿ya? Para que tengamos un envejecimiento con dignidad, ¿verdad? Y se los habla alguien que trata de seguir las normas de alimentación lo más que se pueda, ¿verdad? Si les hablara un obeso así grandote, dijeran, ¿y él por qué habla si no lo aplica? Sí lo trato de aplicar hasta donde pueda. Así queda que, aparte de aprender de aceites y grasas, también tengamos un poquito de, esto es para mí, como para yo hacerlo de una mejor manera. Los triglicéridos líquidos a temperatura ambiente se llaman aceites y están compuestos normalmente de ácidos grasos insaturados. Los aceites provienen normalmente de fuentes vegetales y entonces van a tener una buena aceptación esos aceites, ¿verdad? De grasas insaturadas. Entonces ahí les voy a mandar un ejemplo y una tabla de aceites vegetales para que tengamos una idea. Y pues lo apliquemos para la vida nuestra, ¿verdad? Ahí les mando también otra parte del libro. Ahí tenemos un ejemplo más específico, es ese mismo que aparece ahí, pero abajo está la molécula del trioleato de glicerilo, que es trioleína. Aceites vegetales buenísimos, al aceite de oliva, el aceite de maíz y el aceite de cártamo, que contienen grasas insaturadas. Y ahí aparecen varios grasas con su respectivo punto de fusión. La grasa de ternera, 42 grados. La mantequilla, 32. El coco, 25. Son bastante difíciles de que alcance el punto de fusión. Las aceitunas, menos 6. La colza, no sé qué es, perdone, menos 10. La java de soya o la soya, menos 16. El girasol, menos 18. El cártamo, menos 18. Y el maíz, menos 20. Ahí estaría otra de las tablitas importantes. Dice, los aceites vegetales tienen puntos de fusión bajos porque tienen un mayor contenido en ácidos grasos insaturados que las grasas animales. Y entonces ahí tenemos un cuadro que cada uno tiene 3 columnas, ¿verdad? Y les menciona la cantidad de ácidos grasos saturados e insaturados que tiene, ¿verdad? Están los poliinsaturados, están los monoinsaturados y están los saturados. Miren, ¿cómo puedo saber lo dañino de cada uno de ellos? Aquel que tenga la barra azul más grande. Por ejemplo, lo que logro ver acá es que el más dañino puede ser la grasa de coco. Miren, tiene mucho de grasas saturadas y un poquito nada más de monoinsaturados y no tiene poliinsaturados, por lo que puede ser una grasa bastante mala. Y una de las mejores grasas es de la que no sé qué es, que es el cártamo. Tal vez alguien lo busca, que tiene muchos poliinsaturados, poco monoinsaturado y poquito saturados. Pero también la soya es buenísima, tiene mucho poliinsaturado, bastante monoinsaturado y menos saturados. Y miren la otra que no conocemos, que no conozco, que es la colza,
que sería muchos monoinsaturados, que serían de las mejores. Y las aceitunas, miren, son buenísimas. Tienen una cantidad grande de monoinsaturados, poquitos saturados y poquitos poliinsaturados. Entonces, de ahí pues como que nos puede servir bastante esa interpretación que podamos tener con respecto a eso, ¿verdad? Como pueden ver, hemos avanzado un poquito, pero lo tenemos en dos partes, pero esto sí era importante que lo expliquemos bien, ¿verdad? Para que podamos tener esto y que nos sirva para nuestros conocimientos. Ahí está lo que en algún momento alguien me había preguntado, la hidrogenación de aceites. Algunos o todos los enlaces dobles de los aceites poliinsaturados pueden reducirse por medio de la hidrogenación catalítica. La hidrogenación completa genera una grasa dura, mientras que la hidrogenación parcial produce una grasa semisólida de textura ligera. Aunque estos productos contienen un porcentaje mayor de ácidos grasos saturados que el aceite original, no contienen colesterol, a diferencia de los productos similares que se obtienen de fuentes animales. Esto se hizo en algún momento en los Estados Unidos. Y les voy a mandar, no sé si les parece que les esté mandando las fotos de lo que tenemos acá en el libro, porque es una cantidad inmensa, como les digo, y pues es como importante que lo tengamos, ¿verdad? Y he buscado el libro en internet para pasárselos, y primero Dios me lo consigan, han quedado de conseguírmelo para pasarles el libro de manera virtual, es digital, quiero decir, porque es un libro, un librazo, así como se lo digo. Les voy a mandar lo que les estaba mencionando de un ejemplo de Estados Unidos. Ahí lo leen ustedes en su momento. Si se ve bien, sí, casi se ve bien. Permítanme. Voy a ponerle una luz para que se vea mejor. Creo que con esto se va a ver mejor. Permítanme. No. Creo que vamos bien. Sí, se ve mucho mejor así. Se lo voy a mandar. Un ejemplo bien importante de cómo se hace la hidrogenación en los Estados Unidos. Ahí leen el texto, creo que quedó mejor así. Dice, lo voy a leer así rapidito. Dice, a principios de los años 90, la margarina se convirtió en un sustituto muy popular de las grasas altamente saturadas, como la mantequilla, ahí está lo que me mencionaba el compañero, y la manteca de cerdo. O sea que la margarina viene siendo como una artificial. En cambio, la mantequilla y la grasa de cerdo, pues es natural. La margarina se produce por hidrogenación, que es exactamente lo que ahí aparece en la diapositiva, ¿verdad? Se produce por hidrogenación parcial de las grasas insaturadas. Ya les voy a explicar en la diapositiva. De los aceites vegetales como el aceite de cártamo, el aceite de maíz y el aceite de colza, el aceite de semillas de algodón y el aceite de girasol. Las grasas más saturadas son más resistentes a la oxidación. En los aceites vegetales, las grasas insaturadas normalmente
contienen dobles enlaces, cis. A medida que progresa la reacción de hidrogenación, los dobles enlaces se convierten en enlaces sencillos, pero además algunos de los dobles enlaces cis se convierten en dobles enlaces trans, lo que hace que varíe la estructura completa de los ácidos grasos. Si la etiqueta de un producto indica que el aceite ha sido parcialmente o totalmente hidrogenado, el producto también contiene ácidos grasos trans, y en Estados Unidos se estima que alrededor del 2 al 4% de las calorías totales de una persona provienen de ácidos grasos trans. Ahí siguen leyendo ustedes esa historia. ¿Qué es hidrogenar? Básicamente, ¿qué es hidrogenar? Hidrogenar es romper enlaces. Acá lo que se ha hecho con la hidrogenación de este ejemplo es hacer margarina a partir de aceites líquidos. Recuerde que un aceite es líquido, y al ser líquido es porque tiene enlaces dobles de tipo cis. Entonces, al tener enlaces dobles de tipo cis, va a generar que la grasa sea como curva, y eso va a hacer que sea de bajo punto de fusión. Al hidrogenar, se está rompiendo este enlace. Lo voy a señalar en la diapositiva. Al hidrogenar se rompe este enlace, y para romperlo se le agregan hidrógenos. Entonces, si usted mira, vamos a ver aquí en la diapositiva, teníamos RCH y CH. Vean cómo aparece después de la reacción. Voy a tener ahora RCH2 y CH2. ¿Qué hicimos ahí? Hidrogenamos con una molécula de hidrógeno. Es esta que aparece aquí. Esta molécula de hidrógeno va a parar para romper el enlace doble, recuérdese, y lo satura de hidrógeno. Por eso se le llama hidrogenación, porque lo que está haciendo es lanzando un hidrógeno 2, o sea, un hidrógeno normal molecular, atacar a ese enlace doble que mencioné ahí, lo rompe, cada carbono queda con un hidrógeno. Lo voy a hacer acá. Queda así, pero como ataca con un H2, entonces al final se rompe el enlace. Vea, aquí pues siguen más, y entonces como se rompió un enlace, al final aquí queda un electrón en cada uno. Vea, y al final se agregan más, es donde se agrega cada uno de los dos hidrógenos, en este de acá y en este de acá. Por eso al final termina siendo CH2 y CH2, porque se adhirió este otro hidrógeno que aparece acá, se adhirió ahí. Eso se llama hidrogenar, romper el enlace doble y generar entonces enlaces sencillos. Para eso, para que pase a gran velocidad, pues por lo general se ocupa un catalizador de platino, que ahí aparece, y entonces al final se generó una hidrogenación. Como lo decía la lectura, la hidrogenación puede ser una hidrogenación parcial, que sería romper nada más un enlace doble, no todos, y también lograr lo que es una hidrogenación total, ¿verdad? Por lo que generaría grasas directamente. Entonces, lean ese texto, vea que es muy importante para esto. Dice, aunque estos productos contienen un porcentaje mayor de ácidos grasos saturados que el aceite original, no contienen colesterol, a diferencia de los productos similares que se obtienen de fuentes animales. Los triacilgliceroles se hidrolizan, o sea, se rompen en su reacción con agua por digestión de las enzimas llamadas lipasas. Los productos de hidrólisis de los enlaces éster son el glicerol y 3 ácidos grasos. El glicerol, que es polar, es soluble en agua,
mientras que los ácidos grasos con largas cadenas hidrocarbonadas no lo son. Y aquí está, si agregamos, aquí estamos mencionando lo contrario que se hizo al principio. Ahí ya tenemos un triglicérido y entonces se le agrega agua al triglicérido más una enzima llamada lipasa, que es esa que menciona aquí. Las enzimas van sobre la flecha, ¿verdad? Y entonces al final va a generar una reacción química. ¿Qué hace ahí? Romper el enlace éster y obtener lo que habíamos hablado al inicio, un glicerol que va a tener 3 OHs y 3 moléculas de ácido graso que va a tener COOH. Esto es romper, digamos, un triglicérido con agua y con la enzima lipasa. Es lo contrario que se mencionaba al inicio. Las ceras son otro tipo de ácido graso, vea que se puede tomar e interpretar, ¿verdad? Son ésteres formados por ácidos grasos saturados y alcoholes de cadena larga. Las ceras tienen de 14 a 30 átomos de carbono. Son comunes en los organismos vivientes, se encuentran en muchas plantas y en la piel, pelos y plumas de animales, proporcionando un abrigo resistente al agua. Ese es otro tipo de triglicérido, perdón, de lípido. Tenemos la cera de abeja. Ahí está la fórmula de la cera de abeja, donde se obtiene en el panal de abeja, es lo más común, y se ocupa en velas, en abrillantadores de calzado, en papel encerado. La cera de carnaúba, que se obtiene en la hoja de la palma brasileña, se ocupa para cera para muebles, coches, suelos y zapatos. Y la cera de jojoba, que se obtiene de la jojoba y se hacen jabones, velas y cosméticos. Las ceras pues son un éster, si usted observa, es un éster, siempre es un éster. Que tiene ambas cadenas hidrocarbonadas a los lados. Los fosfolípidos, a diferencia de los triglicéridos, van a tener, aquí está, miren, va a ser siempre el glicerol, va a tener un ácido graso, 2 ácidos grasos, pero en lugar de un tercer ácido graso va a tener un grupo fosfato y un alcohol. Esa es la gran diferencia entre los triglicéridos y los fosfolípidos, ¿verdad? Aquí puede observar usted que tenemos en la tercera un fosfolípido, porque hay fósforo, y un grupo alcohol, ¿verdad? Que lo genera el O y cadenas hidrocarbonadas, ¿verdad? Eso sería lo que podríamos mencionar con respecto a los fosfolípidos. Dentro de los fosfolípidos podemos tener cadenas muy diversas, ¿verdad? En ese caso, ahí ya tenemos 3 ejemplos de fosfolípidos, ¿verdad? Lo más importante en el caso de los fosfolípidos es que en todos los casos el tercer glicerol pues tiene grupo fosfato y se le puede agregar otro tipo de moléculas, ¿verdad? En ese caso, ¿verdad? Nitrogenadas, carboxiladas, se le pueden agregar. Mencionaba, dentro de los fosfolípidos puede haber alcoholes y pueden haber aminas también. Estos son de aminas y estas también son de aminas, ¿verdad? Puede haber alcoholes y aminas. Los lípidos contienen un grupo fosfato, se llaman fosfolípidos. Las dos principales clases son los fosfoglicéridos y los
esfingolípidos. Los fosfoglicéridos, también llamados glicerofosfolípidos, son una familia de lípidos similares a los triglicéridos, con la singularidad que uno de los grupos hidroxilo del glicerol es reemplazado por un éster del ácido fosfórico y un aminoalcohol, ya lo hemos dicho, unidos a través de un enlace fosfodiéster. Eso ya lo mencionábamos. Los fosfolípidos, los fosfoglicéridos, contienen regiones polares y apolares. O sea, una que puede ser soluble en agua y otra que no. El aminoalcohol, que se encuentra ionizado, y el grupo fosfato, que se considera la cabeza del fosfoglicérido, se unen fuertemente al agua. Los dos ácidos grasos unidos a la molécula del glicerol son las colas apolares del fosfoglicérido y son solubles en otras sustancias apolares, fundamentalmente líquidos. Aquí dice el aminoalcohol es este, que aparece en la segunda línea. El aminoalcohol es este. ¿Se encuentra ionizado? Sí, porque tiene carga. Ahí está, tiene carga. Vea. Y el grupo fosfato, que se considera la cabeza, el grupo fosfato, que es este, que se considera la cabeza del fosfoglicérido, o sea, la cabeza del fosfoglicérido, se unen fuertemente al agua. Los dos ácidos grasos unidos a la molécula de glicerol, que serían este y este otro, son las colas apolares, o sea, las que no permiten que sea soluble del fosfoglicérido y son solubles en otras sustancias apolares, fundamentalmente lípidos. Esas dos colas que mencioné, que son provenientes de los ácidos grasos, ¿verdad? Son básicamente las que hacen que la capa lipídica, en ese caso de la membrana celular, no pueda ser soluble. Por eso es que al final aparece el fosfolípido dibujado de esta manera, ¿verdad? Donde tenemos la cabeza, que es el fosfolípido, ¿verdad? Y acá pues tenemos lo que es la primera cola, que es un triglicérido, que es un ácido graso, y la segunda cola, que es un ácido graso. Miles de esas generan las capas lipídicas de la membrana celular en esa disposición, ¿verdad? La capa lipídica, la doble capa lipídica que aparece ahí. A ver qué le toque a esto. ¿Lo ven? Sería la doble capa lipídica en este caso. Esto que mencionamos aquí. La doble capa lipídica. Entonces, de eso vienen lo que son la doble capa lipídica de la membrana celular. Los esfingolípidos se encuentran también en las membranas. Son los principales componentes lipídicos de las vainas de mielina de las fibras nerviosas. Contienen esfingosina en lugar del glicerol. La esfingosina es esto, ¿verdad? Ya no tienen el glicerol que mencionaba al inicio para lo que es los triglicéridos y lo que es los fosfolípidos. Las esfingomielinas son la mayor clase de fosfolípidos, difieren en dos importantes puntos de los triglicéridos y de los fosfoacilgliceroles. Uno, no contienen el esqueleto de glicerol, en su lugar poseen esfingosina. Dos, no contienen grupos éster, en lugar poseen los ácidos grasos, son enlazados por un enlace amida. Entonces, va a ser, esta es una esfingosina. Tratemos de comprender lo que dice, con esto creo que vamos a ir terminando. Esta es una esfingosina, ¿verdad? No contienen el esqueleto de glicerol, no es un esqueleto de glicerol, sino que es un esqueleto de esfingosina, que viene siendo esta L que aparece acá. No contienen grupo éster, no hay grupos éster porque no tiene OH,
¿verdad? En su lugar, los ácidos grasos son enlazados por un enlace amida. El ácido graso puede ser el segundo y el primero también, ¿verdad? Y entonces al final se genera un grupo amida. Aquí está, ¿ves? Un grupo amida, lo voy a señalar, que es el ácido graso 2. Acuérdense, el grupo amida es OCCNH, ¿verdad? Siempre recordando la forma de eso. Entonces, se nota, yo lo que le puedo preguntar es si es esfingolípido, si es triglicérido o si es fosfolípido, fosfoglicérido, ¿verdad? En ese caso. Los esfingolípidos en una esfingomielina, el grupo amino de la esfingosina forma un enlace amida hacia un ácido graso y el grupo de hidroxilo forma un enlace éster con el fosfato, que a su vez forma otro enlace fosfoéster hacia la colina o etanolamina. Las esfingomielinas son abundantes en la materia blanca de la vaina de mielina, un recubrimiento que rodea las células nerviosas, está en las neuronas, protegiéndolas y aislándolas y aumentando la velocidad de los impulsos nerviosos. Ahí está la mayor utilidad de la esfingomielina. Ahí nos quedamos. Nos quedamos en los esfingolípidos. La otra semana vamos a hablar de las prostaglandinas, de el colesterol y de las hormonas sexuales masculinas y femeninas y de los esteroides, ¿verdad? Sería la otra parte que vamos a hablar la otra semana antes del examen segundo parcial. ¿Preguntas? ¿Preguntas, jóvenes? Con respecto a los ácidos grasos, quisiera unas dos posturas de ustedes, por favor, dos posturas de alguien que nos mencione la importancia de las grasas y cómo lo ven hoy, que ya hablamos bastante de eso. Quisiera dos posturas, que escuchara dos de ustedes. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Bueno, pues está bien interesante, y como usted dice, está bonito aprenderlo porque nos va a servir incluso para el uso diario, ¿verdad? Sí, de hecho de que esto es bien cotidiano, pues. Tiene bastante que ver ahí. Sí. Está interesante la clase. Ahora ya tenemos una idea de las grasas trans, que son tan malas y por qué, vea. Así que a partir de ahora a comer menos grasa, vea, para que tengamos las suficientes únicamente para las funciones que mencionábamos al principio. ¿Algún otro compañero? Gracias, compañero Cristian. ¿Algún otro que quiera darnos su postura? Sí, yo recordaba una clase del ingeniero Caspar donde él nos decía que la grasa o sea, la carne del cerdo es más sana incluso que la del res. Ajá. Ajá. ¿Estaba También recordando eso? me recordaba de eso. Ahora ya tiene más ideas, va. Vamos a seguir comiendo grasas así como comíamos hasta hoy. Hay que sernos vegetarianos. Más o menos, algo así. Porque acuérdense que después vienen problemas bien graves de salud y no queremos estar en esa, ¿verdad? Así que voy a terminar la grabación en este momento y me quedo nada más pasando la lista y quedamos ya pues despedidos de la clase del día de hoy, que se nos hacen bien largas últimamente, pero son interesantes, pues de verdad que tenemos que estar avanzando con esto y pues sintiéndole gusto a lo que es la bioquímica como tal. Bueno, dejo de grabar. Bendiciones.